Bueno, muy buenas tardes. Quiero agradecerles a todos y cada uno que nos estén acompañando. Antes que nada, pues hoy tendremos un expositor de lujo abordando un tópico como parte de nuestro programa de educación médica continua, como es el aspecto nutricional en los pacientes críticos, ¿no? Quiero agradecer a la licenciada Padilla por esta gestión, al doctor Adán López. Acompañando aquí presencial. Doctor Adán López. Ok. Buenas tardes a la audiencia que nos acompaña. Hoy transmitimos este webinar desde el Hospital Vivian Pelas con el objetivo de dar continuidad a compartir el conocimiento y estimular lo que es la formación y la actualización de la práctica médica con un tema de especial importancia como es el soporte nutricional en el paciente hospitalizado y la importancia del manejo interdisciplinario. En este caso, pues, la importancia radica en que la prevalencia de desnutrición en los pacientes hospitalizados puede llegar hasta un 70%, por lo que su identificación y el establecimiento de estrategias para reducir su incidencia nos llega a favorecer en cuanto a la evolución de nuestros pacientes. En esta ocasión, para hablar de este tema, nos acompaña el doctor Juan Carlos de la Cruz Castillo Pineda. Es médico especialista del Fraterno País de México, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina interna. Tiene experiencia docente amplia en pregrado y posgrado en medicina, nutrición y psicología desde el 1974, tanto en universidades mexicanas y latinoamericanas. Ha sido y es profesor conferencista en foros nacionales e internacionales con más de 500 ponencias, investigador y asesor de trabajos de tesis, algunos publicados en diversos foros nacionales e internacionales, así como coautor de libros de medicina y nutrición. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Alimentación Enteral y Endovenosa en el 2002, presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo de 2007 a 2008, coordinador y autor de la Declaración de Cancún del 2008 sobre el derecho humano de los enfermos a una terapia nutricional óptima y oportuna, autor del estudio en ENOLA de esta federación que fue publicado en el 2016. Asimismo, es director del capítulo de Michoacán de la investigación desde el año 2017, titulado Genética de las enfermedades metabólicas en México, una colaboración con el Texas Biomedical Research de Estados Unidos. Tiene experiencia laboral en el Instituto Mexicano del Seguro Social desde hasta el 2014 y en el Centro Estatal de Atención Oncológica de Morelia, Michoacán. Es fundador y jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos y del Servicio de Apoyo Nutricional Artificial en el Hospital General Regional de Morelia, Michoacán, del IMSS. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la palabra y gracias, doctor, por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Rita. Muchísimas gracias que nos permites compartir con nuestros queridos amigos y hermanos de Nicaragua y seguramente de alguna otra parte de Latinoamérica, porque
vi que muy acuciosamente estuviste trabajando en la difusión de este tema. Es para mí un gusto platicar y platicar de lo que es una buena parte de mi vida y lo que empezó como una curiosidad después se convirtió en un cruce entre una pasión y una obsesión, como es lo que le llamamos la terapia nutricional especializada. Voy a empezar a compartir mi pantalla y nada más les pido que me confirmen que ya están viendo la imagen. Listo, doctor, listo. Perfecto, muy bien. Quisiera yo empezar con una reflexión de Fernando Birri, que va de la mano con una pregunta para ustedes en sus hospitales, para mí, que yo en buena parte me hice esa pregunta. ¿Será posible un servicio de terapia nutricional especializado en mi hospital? Y creo que Birri dice algo muy interesante y muy lleno de esperanza. Dice, una utopía está en el horizonte. Y entonces, si yo ando 10 pasos, la utopía se aleja 10 pasos. Y si yo ando 20 pasos, la utopía se coloca 20 pasos más allá. Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues para eso, para caminar. Y esto pudiera parecer una utopía y les voy a contar una historia, un cuento que me tocó vivirlo. Yo hice mi formación en el Hospital General de México, soy nativo de la Ciudad de México y cuando fue el terremoto de 1985, como yo trabajaba en Centro Médico Nacional, este centro médico prácticamente quedó en ruinas y por eso nos reubicaron en varias ciudades del interior de México. Vine acá a Morelia y como un par de años después, yo no tenía ni la menor idea, ni incluso me parecía el tema de la nutrición como un tema incluso hasta medio banal. Pero bueno, un día me invitan a que volviera a la Ciudad de México a tomar un curso, se llamaba Nutrición Moderna en los Sabores del siglo XXI. Y algo que me sorprendió fue que en ese centro médico donde yo había trabajado, donde parecía un campo minado, porque muchos edificios todavía los estaban derrumbando, otras partes los estaban construyendo, hay un grupo de médicos, algunos de ellos compañeros de mi generación, estaban trabajando y hacían soporte nutricional. Yo me quedé pensando, bueno, ¿por qué ellos sí pueden y yo no? O sea, ¿qué tienen de especial ellos? Pues eran simple y sencillamente tan normales como yo, o con los mismos defectos o las mismas limitaciones. Una disculpa del perro de mi vecino, que es muy cantador a esta hora. Espero que ya pronto se calle. Pero bueno, me acercaré un poquito más al micrófono. Entonces, cuando regreso a mi hospital, le digo al jefe de prestaciones médicas, a mi jefe de toda la zona, le dije, doctor, le quiero contar un chiste. Y me dice, bueno, ojalá sea bueno. Y le dije, doctor, quiero un servicio de terapia nutricional completo donde esté un médico adscrito, con una enfermera adscrita, un nutriólogo adscrito y de ser posible hasta un químico adscrito. Y el doctor soltó una risa. Y le dije, es bueno el chiste, doctor, pero ahora el chiste es que lo hagamos. Su respuesta fue, doctor Castillo, eso es imposible. Y le insistí, doctor, si se lo dije, fue porque quiero que me diga cómo hacerlo posible. Ya me dijo que no se puede, ahora lo que le pido es que me diga cómo poder hacerlo. Del mismo modo, como ya unos años antes le había dicho, doctor, necesitamos organizar el servicio de cuidados intensivos. Y fue como un segundo reto que lancé a esta autoridad. Y empezamos a trabajar y 4 años después arrancamos con un servicio de nutrición con médico,
nutriólogo, enfermera, químico no, porque en el profesiograma del Instituto Mexicano del Seguro Social no hay el perfil de un farmacéutico como tal. Pero lo arrancamos contra todo pronóstico. Y revisando el pensamiento de Bird, dije, bueno, pues esto está interesante. Era una utopía. Ya llegué, de pronto me di cuenta que estaba ahí y que no sabía muchas cosas. Que me estaba haciendo especialista por aclamación. Porque no era yo una persona con tanta idoneidad, con todos los cursos y todas las capacitaciones ni todas las competencias. Pero lo único que sí sabía es que había mucha gente que tenía hambre y que necesitábamos responder a ese planteamiento que en el mismo Evangelio está, porque tuve hambre y me diste de comer. Había muchos pacientes que tenían hambre, que tenían muchos días de ayuno y me hacían pensar qué podía yo hacer si teníamos tantas limitaciones. Y ese curso en este hospital para mí fue un reto y una respuesta a todas esas cosas que después se vinieron dando y nos han permitido en los últimos más de 30 años de mi vida dedicarme a esto. No es fácil implementar esto. Nuestros servicios de salud están fragmentados en toda Latinoamérica. Yo creo que en todo el mundo, y más ahorita con la pandemia. Pero aquí hay algunas reflexiones en esta imagen que llaman la atención. Hay una débil capacidad de resolución de los servicios de salud. Ha costado tanto trabajo implementar la vacunación, tanto trabajo que la gente entienda y acepte que necesita traer un cubreboca. ¿Cuánto trabajo nos cuesta que los médicos en el hospital, que los nutriólogos o nutricionistas, que las enfermeras entiendan qué hay de nutrición? Y vamos a ver al ratito un poquito de estas estadísticas. Cuando nos damos cuenta que estamos en esa situación y volteamos a ver y vamos a las salas de cuidados intensivos, nos damos cuenta que el intensivista, que es un especialista altamente capacitado, está tan entretenido en todo que lo que deja para el último, si es que se acuerda, es la terapia nutricional especializada. Y lo más interesante, y en varios protocolos se ha publicado de un modo muy curioso, que le preguntas a los cirujanos, a los intensivistas, oiga, ¿usted qué opina de dar terapia nutricional en los pacientes hospitalizados? Oh, claro, todo el mundo dice, sí, claro, hay que hacerlo, es muy bueno, es muy oportuno. Y en un estudio en Finlandia, después de esto se fueron a revisar las acciones de estos médicos. Y después de que el 90% había contestado que sí, era muy importante la nutrición, a la hora que se analizó si realmente lo estaban haciendo, el resultado fue el 20% lo hacía. Entonces, ahí las cosas como que discrepaban mucho, porque hay muchos problemas. Estamos muy entretenidos en atender al enfermo. Pensamos que atender al enfermo es solamente darle una receta, colocar un catéter, poner una determinada solución. Cierto que eso sí es una atención. Pero yo nada más le diría a mis amigos cirujanos, si la gente de intendencia no te limpia el quirófano, no operas. Así seas el mejor de los cirujanos, ¿eh? Así vayas a hacer la operación del señor presidente. Si no está limpio el quirófano por alguien que ni siquiera tiene estudios completos, es decir, gente que ni siquiera tiene una capacidad técnica, tu cirugía se va al fracaso. Si no tomas en cuenta que también el área administrativa, si no hiciste gestión de un presupuesto, después ¿cómo reclamas que haya un recurso? Y si no demostraste que ese presupuesto era útil y en qué se iba a gastar, entonces no hay cara como para poder responder a esto. Y aquí nos sorprendió la pandemia. De buenas a primeras, todos los países empezamos a tener muchísimos pacientes con muchos problemas. Nos dimos cuenta que faltaban intensivistas, que faltaban enfermeras competentes, que
se empezaron a hacer áreas COVID, pero eran así como, con todo el respeto del mundo para mis queridos pacientes, casi eran como especie de corrales donde había que meterlos ahí, había que aislarlos porque si no la otra gente se iban a contagiar. No teníamos, y eso pasó en muchas partes del mundo, y obviamente México no fue la excepción. Se tuvieron que empezar a hacer reuniones y formar equipos de diferentes disciplinas para decir, oye, por favor, tú de administrativo, vete y compra cubrebocas, tú ve y compra agua, tú, pues a que esté limpio, en fin, necesitamos diferentes soluciones para poder tener limpio el área, ventiladores, ¿cuántos necesitas? Pues no sé ni cuántos, consíguete todos los que quieras, y poco a poquito se fue ordenando todo esto. Lo mismo pasa con la terapia nutricional. ¿Cuánto necesitamos de soluciones para preparar nutrición parenteral? Si no sabemos la prevalencia de malnutrición en mi hospital, no tengo ni idea. No, necesitamos dietas poliméricas especializadas. Ok, y pregunta el administrativo, ¿cuántas? ¿Y cuánto vas a consumir? Si yo, médico, no genero eso, si no me apoyo con los demás servicios, nunca voy a lograr esto. Es decir, necesito tener un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario. Pero ¿cómo es este trabajo multidisciplinario? Bueno, tendríamos que empezar a romper algunos paradigmas muy interesantes, porque durante mucho tiempo se consideró que la excelencia médica era un médico muy culto, muy inteligente, muy sabio, con mucha sabiduría, y ese era el líder a seguir. No estoy diciendo que no sea alguien que valga la pena seguir, pero ese médico tan experto solamente atiende a un paciente, uno por uno. Y si este médico sube a un nivel directivo, entonces tendrá que ser competente en una parte directiva. ¿Cuántas veces nos hemos topado que excelentes médicos son muy malos directivos? Y a veces hay algunos directivos que no son tan buenos médicos, pero son muy buenos administradores. Entonces, se requieren cosas muy interesantes como poder entender que el paradigma de ese médico en un pedestal, definitivamente necesitamos cambiarlo. Porque ese paradigma es un paradigma individualista, paternalista, donde el médico es prácticamente el dueño del palacio del hospital. No se hace nada sin la voluntad del médico. Y ahí el pobre paciente simplemente es una circunstancia, es un objeto, es un sujeto de estudio y no le damos su real posición. Pensamos entonces que el más experto y el más erudito del grupo deberá de ser el líder. Y de pronto nos damos cuenta que no siempre esto es así. Porque finalmente hoy en día el paradigma ha cambiado mucho y todo está centrado, es una medicina centrada en el enfermo, ni siquiera en la institución. En esa medicina centrada en el enfermo, el punto clave es la seguridad, que lo que hagamos nosotros sea bueno, valga la pena, ofrezca un beneficio, y beneficio traducido como un buen oficio, que sea útil para el paciente. Porque esa seguridad no solamente depende de que tengamos muchos recursos ni muchos médicos. Otra vez, volvemos a la pandemia. Llegó un momento en que algunos hospitales sí tenían muchos ventiladores. Sí, pero no sabíamos manejar los ventiladores. Muy poca gente estaba capacitado para manejar eficientemente. Y hubo quien llegó a donar a los hospitales de estos ventiladores de aspas, que son para el calor. O sea, cosas tan absurdas como eso, ¿no? Y nos damos cuenta que había muchas cosas, muchas situaciones que tenían que implementarse, como un chofer que lleve eficientemente a un paciente de casa al hospital, etcétera, etcétera. Cuando yo inicio mi servicio de terapia nutricional, ¿cuál fue uno de los problemas más grandes que tenía? Que resulta que la persona que se encargaba de transportar los insumos para preparar nuestras fórmulas de nutrición, esa persona solamente trabajaba muy temprano o muy tarde.
Y yo muy temprano estaba pasando visita, entonces yo no podía tener mi solicitud temprano. Entonces muchas veces tuve que tomar un carrito para cargar y con mi enfermera, con el nutriólogo, íbamos al almacén y cargábamos estos frascos. Y también los lavábamos. ¿Por qué? Porque éramos un trío de soñadores, la verdad. Porque estábamos comprometidos, pensábamos que nuestro trabajo realmente valía mucho la pena. Y entonces, esto nos fue haciendo que fuéramos aprendiendo a tener formatos de registro, a ver cómo podemos obtener más información de un modo más eficiente. Es decir, empezamos a trabajar con las diferentes disciplinas, nos empezamos a entrevistar con el administrador, con diferentes gentes, para poder en un momento dado responder a este tipo de cosas. Porque miren, entre el 3 y el 17% de los enfermos que fallecen o presentan alguna secuela, esta en más del 50% era prevenible. Eso es muy importante. Era posible que el enfermo no hubiera muerto o no hubiera tenido la secuela. Y una de las cosas que son muy graves, en el estudio ENOLA que hicimos en el 2016, los pacientes que presentan desnutrición hospitalaria en Latinoamérica de un grupo de una N de alrededor de 8,000 pacientes, pudimos demostrar que estaba en el 44% de los hospitales. Es altísimo. Cualquier problema que ocurriera, que estuviera ocurriendo en un hospital y donde la prevalencia fuera 44%, ese hospital estaría en crisis. Bueno, esa es la crisis de nuestros hospitales en Latinoamérica en el tema de malnutrición. Esto, si nosotros logramos entender que necesitamos colaborar las diferentes áreas y categorías del hospital, entonces cometeremos menos errores. Un error de yo andar cargando cajas, no estoy acostumbrado, no traía el cinturón especial y tuve una contractura, casi tuve un esguince lumbar, por error. Entonces, ¿qué se necesitaba? Pues capacitar. Si yo quería ser cargador, tenía que capacitarme en cargar. Luego entonces logramos llegar a un acuerdo con el área administrativa, con el área de servicios, y de ese modo logramos tener más eficiencia de esto. Porque cada quien tiene que saber lo que tiene que hacer. Imagínense que de pronto llegamos a una sala de concierto y la gente no sabe qué es lo que se va a tocar. No conocen la partitura. Pueden ser muy buen violinista, chelista, saxofonista, el que toca el corno, el piano. Pueden ser muy expertos, pero si no saben qué, y menos si no hay un director que tenga claridad cuál es la obra que se va a tocar, cuál es el tiempo y el movimiento, las cosas no van a salir bien. Porque miren, grupo es un conjunto de gentes que se une circunstancialmente y que pueden o no estar compartiendo ciertas actividades. Y es lo que ocurre mucho en los hospitales. Es un grupo de médicos, de nutricionistas, de administrativos, de diferentes especialidades que están participando en esto. Veo que hay 3 personas que han levantado la mano. ¿Quieren que vayamos respondiendo o participando sobre la marcha? Ustedes díganme, o al final vemos las preguntas y respuestas. Al final puede ser. ¿Les parece mejor al final? Así es que, por favor, a quienes tengan alguna observación o comentario, ¿por qué no lo van anotando en el chat? Y de ese modo ya vamos a poder ir avanzando un poquito más. Denme nada más 10 segundos. Ok. Entonces, en un grupo no necesariamente hay coordinación. En un grupo no necesariamente se va al mismo fin. Y en ese grupo, los resultados son absolutamente impredecibles.
como muchas veces ocurre en los hospitales. Resulta que de pronto vamos a hacer trasplante de riñón. Oye, bueno, ¿qué quiere decir trasplante de riñón? Pues tenemos que entrar a todo el mundo que es un trasplante de riñón. Entremos al tema de nutrición. ¿Qué quiere decir nutrición parenteral? Porque quizá, no sé si en Nicaragua, pero en México, hace muchísimos años cuando empezaba la nutrición, la dábamos en pacientes que estaban agónicos. Y entonces la nutrición parenteral recibió el término de nutrición para enterrar. Porque muchas veces la iniciamos y el paciente a las cuantas horas moría. ¿Por qué sería? Pues porque ya no tenía ninguna indicación. No había conciencia de grupo. Cuando hablamos de equipo, es cuando ya ese grupo de personas tienen ya un poquito más idea de un trabajo en común. Y ese equipo puede ser un equipo de quirófano, puede ser un equipo para realizar endoscopías, pero no necesariamente quiere decir trabajo en equipo. Trabajo en equipo implica algo más complejo. Es precisar los comportamientos, pero no nada más tenerlos en el plano teórico. Se necesita un documento, algo que diga cuántos vamos a ser médico, enfermera, nutricionista. Bien, ¿qué va a ser el médico? ¿Qué va a ser la enfermera? ¿Qué va a ser el nutricionista? ¿Cuándo y cómo? ¿Y cómo lo va a reportar? ¿Cómo voy a solicitar una interconsulta y cómo la voy a recibir? ¿Qué conocimientos se necesitan? Necesitamos precisarlo. Y ahí es donde se necesita llegar a un punto de certificaciones. A veces el término de certificación lo hacemos así como muy complejo, muy rimbombante. No, es muy sencillo. Hombre, ¿quién sabe? Ustedes saben que en México un platillo típico son los tacos, ¿no? Entonces necesitamos saber quién sabe hacer buenos tacos para hacer una comida de tacos mexicanos. Bueno, pues entonces necesitamos quién sabe hacer evaluación nutricional y cuál. Bueno, es que Lupita, ella es experta en nutrición deportiva. Discúlpame, qué bueno que sea experta en nutrición deportiva. El hospital es otra cosa. Es que yo me he especializado en enfermo renal, perfecto. Entonces, tú trabaja y hazte experto en renal, tú en cuidados intensivos, tú en cuidados paliativos. Pero cada quien vamos aprendiendo y dejando muy claro, porque del saber mis limitaciones y mis oportunidades y sobre todo las cualidades que puedo compartir, me permite tener una actitud con seguridad. Si yo soy una gente que soy experto en poner catéteres subclavios, pero no en yugulares, debo de tener la sangre fría de decir, no pude poner un subclavio, por favor llámenle a quien sí sabe colocar yugular. Porque si yo empiezo a intentar hacer acceso yugular sin tener experiencia, voy a generar una serie de neumotórax. Entonces, el procedimiento que es muy bueno se va a alterar y se va a disvariar. Porque de este modo vamos a saber qué es lo que sabe hacer muy bien cada quien. A veces se puede estar practicando mucho, pero no siempre salen las cosas como debería. Y vean, vamos a ver ahorita qué es lo que pasa con un grupo de ballet que es muy competente, pero a veces las cosas no salen como uno quisiera. Vamos a ver un momentito esto. Ahí van bien las cosas. Y ya ahí empezaron a salir muy bien y vean. Unos tratan de resolver y otro de plano rechaza la respuesta y de pronto están tratando de corregir y ya no se ve bien. Y alguien está haciendo por su lado, pero no hay quien le diga, quien le indique cómo mejorar las cosas. Parece que ahí van otra vez bien, pero si no conoces cómo van los pasos, las cosas no salen bien.
si ustedes se fijan, las cosas no tienen por qué salir bien. Y ojo, la ciencia parece ser que es la moderna Torre de Babel. ¿Por qué me atrevo a decir eso? Lo estamos viendo en COVID. Las vacunas son buenas, malas, regulares. ¿Cuántos medicamentos no intentamos en base a, según nosotros, medicina basada en la mayor evidencia? No necesariamente la evidencia de México va a ser operativa en Nicaragua, ni la de Nicaragua en Costa Rica, ni la de Costa Rica en Chile. No necesariamente es esto. Recuerdo muy de iniciado mi servicio de terapia nutricional, por fin conseguí catéteres de triple lumen. Y me llegan los catéteres de triple lumen de 30 centímetros. Inmediatamente le dije, oiga, y además eran de una empresa alemana. Inmediatamente puse una queja y le dije, señores, yo trato mexicanos, yo no trato alemanes. ¿Cómo? Pues si usted me está mandando un catéter de 30 centímetros que me va a dejar un segmento muy grande fuera del paciente con altas posibilidades de complicarse. Me lo tiene que cambiar o rechazo su pedido. Inmediatamente me lo cambiaron. Para la evidencia de esa empresa alemana, era el catéter de 30 centímetros el adecuado. Entonces, como a veces les digo yo a mis jóvenes médicos, acuérdate que lo único que le tienes que creer es a Dios si crees en Dios. Si no, ya se amolaron todos. Y sobre todo, tú tienes que ir anotando tu evidencia para saber si lo que estás haciendo está bien o está mal. ¿Por qué todo esto? Porque tenemos que resolvernos de qué estamos hechos y por qué vivimos. ¿Por qué voy a dar nutrición? Pues ahí es donde está el asunto. Porque la vida es un fenómeno que se produce como consecuencia de un conjunto de reacciones químicas interrelacionadas en un sustrato anatómico capaz de adquirir autonomía, y estas reacciones garantizan una existencia individual y la capacidad de perpetuar la especie. Y esta vida, ahí está. No se preocupen, no voy a explicar todo este árbol metabólico, pero nada más sí voy a destacar dos cositas muy importantes. Tengo un gran conjunto de reacciones químicas que interrelacionan entre ellas, pero además interrelacionan quizá con el organelo más importante de la célula, como es la mitocondria. No le quito la importancia al núcleo, pero la mitocondria puede en un momento dado casi mantenerse más o menos bien, incluso hasta sin muchas órdenes del núcleo, porque recuerden ustedes que la mitocondria tiene su propio ADN. Y hay reacciones que si no cuido, se echa a perder todo. Y los intensivistas me darán la razón. La disfunción de la mitocondria, cuando un paciente entra en estrés oxidativo, importante es porque la mitocondria estuvo trabajando de un modo muy acelerado, porque en la mitocondria se producen radicales libres de oxígeno. Y si usted no está dando una buena terapia nutricional, si usted se queda solamente en un paciente crítico, pues están las bolsas premezcladas, pues dale la bolsa 1, la 2 o la 3. Mal, porque quién sabe en qué condiciones. Hay empresas cuya bolsa está utilizando, por ejemplo, ácidos grasos omega 6 y esos son proinflamatorios. Entonces, cuidado. O también abusamos. ¿Qué pasó con el estudio Redox, criticando mucho la nutrición parenteral? Pues claro que fue un estudio mal diseñado porque a los pacientes con insuficiencia renal le dieron glutamina. Eso ya tenía más de 10 años escrito que la glutamina no debería de darse. Entonces, fue un estudio que tuvo muchísima crítica porque su metodología no fue todo lo satisfactoria. Por tanto, el paciente en hospital, el paciente malnutrido y el paciente crítico son condiciones muy particulares. El paciente crítico no necesariamente está desnutrido, está metabólicamente estresado. Y cualquier sustrato que usted administre puede ser que no responda del modo como tradicionalmente debería responder. Y entramos aquí a ponernos de acuerdo. Es que el médico del turno de la mañana dice que hay que hacerlo así, el otro que no, y el otro que sí, y el otro que no. Bueno, tengamos tantita humildad. Humildad no quiere decir ser menos. Humildad implica te escucho, pero escucharte, no nada más
En México usamos la expresión, no sé si allá también la utilicen, dar el avión. Ándale, pues sí, cómo no. Ya dijiste, no. Algo que es muy importante es que la persona que en un momento dado tenga la capacidad de responder a la pregunta, que sea el que participe. Eso es fundamental. Muy bien. ¿Qué tan antigua es las descripciones de malnutrición? Nomás vean ustedes mi bibliografía. Un tal estudiante Hipócrates que describía terriblemente lo que estábamos viendo en este paciente. El paciente se consume y se va convirtiendo en agua. El abdomen se llena de agua, los pies y las piernas están delgadas y los hombros y las clavículas y el tórax se van adelgazando. Y termina con una frase contundente. Esta enfermedad es fatal y esta enfermedad se llama malnutrición y es el kwashiorkor en pacientes críticos. Este paciente que están viendo en esta imagen es un paciente que un mes antes tuvo una enfermedad cerebrovascular y uno de los graves problemas que tuvo este paciente es que nadie le dijo a la familia bien cómo manejar la gastrostomía. Y el paciente se complicó y vean cómo quedó. Esto, no es permitido, lo pasamos entre nosotros los médicos para aprender, pero esto definitivamente no debería de ocurrir. Y tampoco debería de ocurrir lo que Florence Nightingale, la fundadora de las enfermeras, nos destacaba muy importante. Anualmente, miles de pacientes están desnutridos en medio de la abundancia. Los países, algunos con más o menos recursos, pero se gastan muchísimos millones de dólares anuales en salud. Y sin embargo, la gente sigue teniendo hambre. Y ojo, el artículo 25 de la Carta de los Derechos Humanos nos dice muy claramente que toda persona tiene derecho a diferentes cosas, en especial a la alimentación. Luego, entonces, ¿por qué se nos ocurre poner en ayuno a la gente? Fíjense, algo que es muy importante, el señor Boutros Ghali, secretario de la ONU, en la cumbre de Roma, decía, porque el hambre es un atentado directo no solo contra la integridad física de las personas, sino también contra la dignidad misma. El hambre es un insulto a los valores fundamentales de la comunidad internacional. ¿Por qué usted se atreve a dejar 8 días sin que coma una persona? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que no es fácil darle de comer, pero no sea cómplice y no deje de levantar la mano para que esa persona que está metabólicamente estresada, esa persona que se está consumiendo, ese paciente con cáncer gástrico, por favor, si hay la oportunidad de que lo nutra antes de la cirugía, nútralo, porque ya está muy claro que se va a modificar y se van a prevenir muchas de estas complicaciones. Por eso es que en el año de 2008, cuando tuve la oportunidad de presidir la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo, levantamos la voz por primera vez esta federación y fue ejemplo de muchas sociedades a nivel internacional, porque hicimos este escrito que se conoce tradicionalmente como la Declaración de Cancún, y el lema era el derecho humano de los enfermos para recibir terapia nutricional oportuna y óptima, no darle una latita de dieta polimérica al día. Eso es una tontería, ya no lo vuelva a hacer, por favor, porque una lata de dieta polimérica apenas da 237 kilocalorías que a un adulto no le sirven para nada. No gaste, no pierda tiempo. Para eso existe el nutricionista. Para eso necesita hacer el trabajo conjunto y ver de qué modo podemos ayudarle a que el paciente pueda comer mejor. Y lo más importante, en cualquier lugar, en México, en Nicaragua, en Argentina, en Holanda, en donde sea, esto tiene que ser en cualquier lugar. Y algo muy importante, por personal calificado. Hoy en día la improvisación debería de ser una rareza. Si usted no sabe, pregunte. Y ahora
en esta condición de pandemia nos enseñaron que era posible comunicarnos a través de estas maravillosas fuentes en línea. Yo tengo todo el corazón y todas las ganas de que el año entrante poder estar con ustedes. Si me permiten acompañarlos a ustedes en su hospital, pasar visita con ustedes y que podamos compartir todo este conocimiento porque nuestros pacientes se lo merecen. 10 años después, la misma FELAMPE vuelve ahora a darle una estructura un poquito más protocolaria, pero en esencia es el mismo planteamiento que la Declaración de Cancún. Y en Cartagena, nuevamente los presidentes de la Federación, junto con la sociedad europea y americana, nuevamente vuelven a firmar ahora la Declaración de Cartagena, donde ellos vuelven a insistir en el derecho internacional al cuidado nutricional y a la lucha contra la malnutrición y anotan 13 puntos que ustedes pueden muy bien consultar en la página de FELAMPE o ustedes nada más pongan Declaración de Cartagena FELAMPE y ahí están muchas de las directrices para poder aterrizar todas estas cuestiones que habíamos visto de la utopía. Una de las primeras cosas que necesitaríamos ver es cómo definir la desnutrición. Y primero, una de las cosas que a mí me gusta proponer es que la desnutrición es una condición mórbida. Si bien la Organización Mundial de la Salud le da 2 o 3 claves para anotarla, casi nunca la anotamos, pero una condición mórbida es algo que le hace daño a la persona. Es claro que hace daño, es claro que el paciente se complica mucho más. Puede ser por una deficiencia en la ingesta de nutrientes, y esto puede ser por una condición de tipo social, o porque el paciente no puede comerlo, como veremos algunos ejemplos más adelante. O porque tiene alteraciones en el metabolismo, o porque se ha incrementado la demanda, o resulta que el hipercatabolismo ha generado una condición de autocanibalismo, como Francis Moore escribió hace un buen número de años. Cuando hay una nutrición subóptima, es cuando el paciente no come, pero no está complicado. Y ahí es donde está nuestra locura. ¿Qué es una dieta de líquidos claros? Por Dios, es agua con azúcar. Manténgase usted 5 días con dieta de líquidos claros a ver cómo se siente. Eso no es posible. Entiendo que más de algún cirujano de estar enojándose conmigo. Le agradezco el enojo y ojalá se enoje más para que haga algo por la alimentación de su paciente. Porque ya malnutrición sería secundaria a un proceso que puede ser agudo o crónico que pone en riesgo directa o indirectamente la vida y sobre todo la evolución del paciente. Puedo entender que una persona no puede ingerir alimentos completos por la vía oral. Estoy de acuerdo. Pero el metabolismo nunca para. Todos en cada momento, para que tengan una idea, el corazón necesita 6 kilogramos de ATP porque late más de 100,000 veces al día. ¿De dónde diablos va a sacar energía? Pues solamente del autoconsumo. Entonces, ¿por qué seguir con la idea y el término de ayuno hasta nueva orden? Y lo peor, nadie da la nueva orden. Ok, llegó a sala de urgencias, ok, nada por vía oral. Ahorita el paciente no sabemos si se va a operar. Está bien. Pero pasaron 24, 48, 72 horas, 8 días y no ha pasado nada. Por favor, por humanidad, pregunte con los expertos en nutrición. Tenemos que ser honestos, los médicos no nos enseñaron nutrición. Preguntémosle a los que sí saben y aprendamos de un modo conjunto. Porque la desnutrición, pues definitivamente se incrementa, esto ya es una plática que ustedes han recibido en muchos foros, incrementa mortalidad, aumenta estancia hospitalaria, es mucho más caro, deteriora cicatrización, favorece más complicaciones y la pérdida de la masa muscular va a hacer que la rehabilitación del paciente sea mucho más compleja. El doctor Serra, hace un buen número de años, destacaba muy bien para el paciente crítico su definición de malnutrición, que me parece bastante buena, que es una deficiencia en macro y micronutrientes, el paciente crítico, y también en el no crítico pasa esto, que se puede derivar de una ingesta menor de la requerida, a veces
El paciente está gordito y tiene solución glucosada. No, el paciente obeso no suelta así la grasa como uno quisiera. Al cabo que tiene reservas, no es cierto. Tiene mucha grasa acumulada, pero esa está bloqueado porque la obesidad favorece resistencia a insulina. Y también hay una disfunción de la lipasa, de lipoproteína, y entonces no va a mover fácilmente esa grasa. Y además, el metabolismo lipídico arranca, la lipólisis arranca hasta después de 30 horas de ayuno. Antes todo fue, la glucólisis ya se acabó en 8 o 12 horas. Y en todo ese tiempo, ¿qué fue? Gluconeogénesis. ¿Y qué es gluconeogénesis, mi amigo, mi amiga? Autocanibalismo, es decir, destrucción de proteínas. El doctor Stanley Dudrick, una persona que desafortunadamente en este año se nos fue. El doctor Stanley Dudrick daba estas 4 máximas, 4 conceptos a quedarse uno en la cabeza. ¿Quién requiere evaluación nutricional y quién requiere una terapia nutricional? Facilito. Quien no puede comer, quien no quiere comer, quien no come lo suficiente y quien no debe comer. Eso es importantísimo. Un segundo, por favor. Entonces, quien no puede comer, quien no quiere comer, quien no come lo suficiente y quien no debe comer. El doctor Butterworth, en su clásico trabajo de 1974 del esqueleto en el armario, él decía algo tremendo, que la malnutrición iatrogénica debería de cambiarse el nombre. Debería de llamarse malnutrición inducida por el médico, porque nosotros somos responsables muchas veces de esto. Y él habla de 14 puntos, no me voy a detener demasiado en esto, pero sí destacar algunos de ellos. No registramos el peso y la estatura, o lo andamos inventando. Frecuentemente estamos cambiando a las enfermeras, a los estudiantes, a los médicos para que aprendan en las diferentes áreas. Eso es un error. Porque la responsabilidad se diluye, no hay quien sea responsable de las cosas. Enfermeras, por favor, no nos sirve de nada que usted anote en su hojita de enfermería. ¿Comió? Sí. ¿Sí qué? ¿Cuánto comió? ¿Se comió todo o no se comió nada? Usted no es nutricionista, ¿de acuerdo? Pero hay que ayudarnos para saber, porque usted es quien está más en contacto con el paciente, si el paciente está comiendo o no, y usted médico no se tape las orejas y ponga atención a su enfermera de que el paciente no está comiendo y si requiere del apoyo competente del nutricionista, pues llámelo. Frecuentemente por los estudios o porque se suspendió la cirugía o por lo que ustedes quieran, el paciente se queda en ayuno. Y a veces tenemos mucha fe en las soluciones glucosadas. Es muy poquita la energía que está dando estas soluciones para esto, ¿no? No calculamos ni siquiera ecuaciones predictivas que no son muy confiables, ni siquiera eso. Y ahí estamos tratando nosotros de aproximarnos a este conocimiento. Porque la realidad, aquí hay un pecado grave que es, como bien dice el yo pecador, por pensamiento, palabra, obra y omisión, por tu culpa, por mi culpa, por la culpa de todos. ¿A qué me refiero? Nutricionista, levanta la voz, ya no te quedes callado, demuestra tu competencia y gana tu lugar en este escenario de la atención del enfermo. No es entrar en pleito, porque no se trata de pelear. Se trata de decir, yo tengo este conocimiento y lo pongo al servicio de ustedes. Y tu médico, no cierres los oídos. ¿Por qué? Porque el nutricionista tiene algo que decirte igual que la enfermera. Porque miren, el doctor Simon Allison destacó después, algunos años después, este círculo vicioso. Un paciente que llega, hay que tamizar, hay que ver qué tanto riesgo tiene. Monitorear y adecuar la alimentación, pero que la alimentación, o sea, el médico puede decir, habrá que modificar, el paciente tiene una falla renal, una falla hepática, falla cardíaca, sí, pero el experto en calcular y prescribir es nutricionista.
De nuestras indicaciones más tontas que hacemos es dieta hiperproteica, hipercalórica para el paciente que no tiene hambre. ¿A quién se le ocurre? No tiene hambre. No, el hambre no viene por santa obediencia. Y después no tomamos en cuenta los hábitos y costumbres de los enfermos. Por eso es que tenemos que entrar con recetas. Nosotros estamos terminando y ponemos a su disposición y nos podemos poner de acuerdo, pero estamos terminando un diplomado en nutrición clínica y estrategias gastronómicas. Hay que adecuar la alimentación porque la alimentación de hospital no es exactamente de las mejores. La mala nutrición, aquí Antonio Tomás Ruiz Santolaya decía, la malnutrición en 2 pueblos es un síntoma de pobreza, pero en los hospitales es síntoma de ignorancia. No es posible que nosotros estemos permitiendo esto. Porque aquí en este reporte de 1932, y sigue siendo vigente, lo que más recuerda un enfermo es la pésima comida hospitalaria. Entonces, no se trata de hacer un gran lujo, no se trata de tener hacer un hospital gourmet, sino se trata de que los alimentos que se estén dando, y aquí nutricionista, por favor, ayúdanos a tener una mejor calidad. ¿Por qué no hay una buena nutrición en un hospital? Porque no hay claridad en las responsabilidades. O sea, fíjense, ponemos al nutricionista que se encargue de la cocina. ¿El nutricionista es chef? No. Pues ponga usted un chef que platique con el nutricionista, que hagan esa mancuerna y que ofrezcan un mejor producto. Y ahí nos peleamos con las famosas dietas artesanales, con los licuados artesanales o con las dietas en papilla, que son espantosos. Sin embargo, si trabaja el nutricionista y el chef, esto puede mejorar de un modo espectacular. No hacemos una educación nutricional. Les agradezco mucho que en este punto me dan la oportunidad de compartir con ustedes esta serie de reflexiones. Poco influimos en el enfermo. Parece que la enfermedad se acaba en cuanto egresa el paciente y muchos de los reingresos de los pacientes es por mala nutrición. Y no hay cooperación en los servicios de salud. Si me está oyendo algún directivo, pues qué bueno que me oiga. ¿Cuántas veces se para usted en la cocina? ¿Cuántas veces se para a ver cuál es el desperdicio que hay de comida? ¿Le gusta a la gente la comida? ¿No le gusta? Estamos involucrados en todas las áreas, porque déjeme decirle, señor director, si es que están grabando esto y lo va a escuchar, usted, como está este poema de Benedetti, después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se puede ir a pique. Entonces, todos tenemos responsabilidades. Vean ustedes, qué deliciosa comida. Ahí está. ¿Ustedes creen que alguien se va a comer una gelatina así con un fideo ya frío? Pues claro que no, nadie. Siéntese ahí junto al paciente y cómase eso. No se lo va a comer. ¿Qué tanto se puede adaptar al ser humano a esto, a la enfermedad y al hospital? Nosotros hicimos un estudio muy sencillito. Pesamos a los pacientes ancianos al ingreso y al egreso. A los 10 días habían perdido 3,5 kilos, independientemente de la enfermedad. Y estamos improvisando la alimentación. Vean ustedes esta religiosa arrimándole un vasito ahí de un tecito. ¿De qué? No, necesito expertos en esto para que pueda mejorar. Porque si no, pasa esto. Odio la comida de hospital. Sí, tiene toda la razón. Toda la razón en odiarla. Vean ustedes, dieta de líquidos claros. ¿Cómo es esta dieta? Este paciente era viernes y le suspendieron la cirugía. Y el cirujano dijo, pues que le den dieta de líquidos claros. Ok. ¿Saben de qué le iban a operar? De rodilla. Líquidos claros el fin de semana, viernes, sábado y domingo. Por eso es que el paciente dice, ¿cómo ve, doctor? Esto es lo que voy a comer este fin de semana. Pues claro que usted está echando a perder la evolución de la enfermedad. Vean ustedes, vamos rápidamente. Hijo, es que tengo muchísimo material. Espero que usted, si de pronto dicen que me estoy pasando de tiempo, le paro, con mucho gusto. Vean ustedes, paciente femenino recién infartado. El día anterior
se le administró tratamiento para revertir, ver si era posible revertir el problema de obstrucción coronaria. Y al siguiente día ya está, vean, hasta le brillan las manos de grasa, todo lleno de carbohidratos. Esta otra paciente, esta sí que estaba hiperalimentada. Miren, tenía nutrición parenteral, además 2 cajitas de dieta polimérica y 2 raciones de comida. ¿A quién se le ocurre que el paciente va a comer eso? O a esta abuelita con estas espantosas papillas. Este paciente de la parte central es un paciente que está bien, nomás tiene una fractura de mandíbula, pero le llevaron dieta normal. ¿A quién se le ocurre que va a poder comer eso? ¿Ustedes creen que este paciente que está así va a comer esto? Pues claro que no. ¿Y quién hace esa supervisión? Médico y nutricionista. Tiene que adecuarse a los hábitos y costumbres. Vean, esta dieta puro carbohidrato, ¿dónde está la proteína? Más bien yo diría, ¿dónde está el nutricionista? Y otras. ¿Cómo está el asunto del desperdicio de comida? Vean ustedes. Hay un gran desperdicio a nivel mundial. Y esto equivale aproximadamente a 1.300 millones de toneladas de alimentos. No es posible. En los hospitales en general se tira de comida alrededor del 40%. Si usted pone un restaurante y la comida que tiran es alrededor del 40%, usted tiene que correr a todo el servicio de cocina. Porque es pésimo. ¿Por qué hay tanto desperdicio? ¿Porque no calcula bien las raciones o porque es tan mala la comida que la gente no se lo come? O puede ser muy buena y llega fría. Son problemas que hay que afrontar y empezar a resolver. Este planteamiento que se ha sugerido mucho, que es de Hipócrates, otros dicen que no, pero al final, si la comida es medicina, deja que la medicina sea tu comida. Necesitamos modificar ese concepto de la atención de alimentación natural en los hospitales, que es lo que se conoce, o últimamente se ha hablado de lo que es el catering. Es decir, que el verdadero éxito en la atención de pacientes dependerá que los alimentos que se proporcionan satisfagan las necesidades nutricionales. Por favor, repartidor de alimentos, socialice, preséntese, tenga una buena presentación, llegue limpio, que los alimentos se vean bien. Proveedor de alimentos, no traicione. Usted tiene una responsabilidad social fundamental. Si usted está vendiendo carne, entregue carne, por favor. Y obviamente quien está preparando los alimentos, prepárelos del mejor modo. Porque en este trabajo donde tuvimos nosotros participación en hacer estas primeras propuestas de cómo la inanición o la enfermedad se relaciona con la nutrición, empezamos a establecer esta primera clasificación que fue el antecedente del GLIM. Nosotros decíamos que había una inanición crónica relacionada con malnutrición, pero sin inflamación. Problemas neurológicos, el paciente mejoraba de un modo más o menos rápido, sin mucho problema, dando alimento natural. La cosa era romper el círculo vicioso, por ejemplo, si era un trastorno psiquiátrico o si era un trastorno neurológico, colocar una sonda para que el paciente no muriera por esto. La otra situación era una enfermedad crónica con un grado de inflamación atenuada, que era una inflamación leve a moderada, pero que está ya afectando la composición corporal. Y la tercera, el paciente podría o no tener inanición, pero la enfermedad aguda o el trauma al que se enfrentaba incrementaba significativamente la respuesta inflamatoria. Por tanto, necesitamos hacer un primer tamizaje, identificar a quién está malnutrido o quién está en riesgo de malnutrirse. En la evaluación ya nutricional, después de un buen tamizaje, hacer una buena historia, pero adecuada al personal que se tiene. Yo no le puedo pedir, vean ustedes aquí adelante. Yo no le puedo pedir, la Sociedad Europea dice que estos son los elementos que debe de contener una evaluación nutricional.
No se puede. Si son 2 nutricionistas para un hospital de 120 camas, imposible. ¿Qué va a hacer? No se cruce de brazos. Empiece a generar documentos para pedir el tercer nutricionista, el cuarto, el quinto y los que sean necesarios. Si no, va a ser imposible que lo logre. Empieza a haber estudios y utilizando la evaluación global subjetiva, Detsky, en su primer reporte del 87, destaca que había un 12% de enfermos con malnutrición moderada y 21%, 12% con malnutrición grave y 21% con malnutrición moderada. Unos años después, el doctor Dan Weisberg e Isabel Correia, con 4,000 pacientes en Brasil, ven cómo más o menos coinciden las 12% de desnutrición severa, pero aumenta muchísimo la desnutrición moderada. Ya estábamos hablando de un país en Latinoamérica. Cuando hacemos el estudio ELAN para el año 2001, que se publica en el 2003, en el estudio ELAN encontramos que en pacientes latinoamericanos había 11.2% con malnutrición grave y 39% con malnutrición moderada. Es decir, es la mitad. ¿Cómo es posible que haya tan pocos nutricionistas contratados si es que la complicación que más alta prevalencia tiene sea malnutrición? Y los factores de riesgo más importantes eran mayores de 60 años, las gentes de la sala de medicina interna que presentaban alguna infección, que tenían muchos días en el hospital o que tenían alguna neoplasia. En mi hospital, analizando ya por servicios, nos dimos cuenta de varias cosas. En la unidad de cuidados intensivos, los pacientes estaban bien nutridos. ¿Por qué bien nutridos? Porque estaban metabólicamente estresados. En nuestro hospital, estos pacientes tenían, la principal causa eran pacientes de trauma. Si usted está en un hospital oncológico, seguramente la estadística va a ser un poco diferente. Sin embargo, vean ustedes en la sala de medicina cómo aumenta mucho la malnutrición severa y la malnutrición moderada. Y en la sala de medicina, menos del 10% estaba bien nutrido. ¿Cuántos nutricionistas hay en la sala de medicina interna? Si me escucha el jefe de medicina interna, como decía Jesús, el que tengo oídos que oiga. Porque está bien claro que el paciente que no tiene desnutrición, su mortalidad es menor que el que sí la tiene. En estos temas de moda, en este estudio de pacientes con COVID, fue perfectamente claro que aquellos pacientes que ingresaron a área COVID y que tuvieron necesidad de mayor asistencia ventilatoria eran pacientes que estaban más malnutridos. Se habló mucho de obesidad, pero nunca se habló o se prendió el foco que la malnutrición era un factor de riesgo mucho más grave que la misma obesidad. En este estudio de sepsis, pues es perfectamente claro cómo el resultado nos da que en la medida en que más malnutrición tiene un paciente, su posibilidad de tener una mayor mortalidad es muy claro. O sea, los estudios son muy contundentes, no quiero abusar mucho de esto. En este otro estudio muy interesante que hace la doctora Correia con Mario Perman y Dan Weisberg, ellos hacen una revisión de la literatura y encuentran primero que los reportes son poblaciones muy heterogéneas, por eso Nicaragua necesita su estudio nicaragüense y dentro del estudio nicaragüense las diferentes regiones del país deben de tener su estudio adecuado para saber qué es o cuál es la oportunidad para mejorar el estado nutricional del paciente. Si en algo podemos ayudarle en estos estudios, con mucho gusto, como miembro de FELAMPE, podemos darles todo el apoyo incondicional. Luego, entonces, la malnutrición relacionada a enfermedad tiene una alta prevalencia, sobre todo en áreas de medicina. Voy tantito más rápido. En este estudio ENOLA que hicimos en Latinoamérica con 47 países de Latinoamérica, bueno, 47 hospitales de 12 países de Latinoamérica. En este estudio nosotros encontramos varias cosas. Miren,
A los pacientes que no les gusta la comida, tienen 3.6 más posibilidades de tener malnutrición. Si el paciente no come solo, aumenta 4.4, y si no tiene apetito, 4. Son preguntas muy sencillas, preguntas de historia clínica, y ahí deberíamos de modificar nuestra historia clínica. A mí como médico, ¿de qué me sirve saber si la gente come frijoles, tortillas o un trozo de carne? No sé interpretarla. Si supiera, si yo fuera nutricionista, sí me sería importante. Quiero saberlo. Ahí está el nutricionista, pregúntele a él. Él sí sabe hacer este análisis. Pero estas 3 preguntas ya lo ponen usted en alerta para decir, señores, cuidado, este paciente puede estar muy mal. El índice de masa corporal, si bien es el más significativo, es al que menos utilidad tiene en hospitales. ¿Por qué? Porque muchos pacientes no los pesamos y no los medimos directamente. ¿Cómo están conformados los equipos de nutrición en estos hospitales? Para empezar, muy pocos hospitales tenían equipos de nutrición. Y vean ustedes, solamente el 72% tenía médico, el 77% nutricionista y el 47% enfermera. Podríamos decir que alrededor del 30% tenían equipos de terapia nutricional. Es necesario hacerlo. Es un gasto que les va a retribuir en muchísimo beneficio. ¿Qué encontramos? Que en Latinoamérica, a pesar de que somos un continente joven, el 44% era mayor de 60 años. Entonces, tendremos que adecuar nuestros planes y todo. ¿Qué pasa utilizando la evaluación global subjetiva? Si veo que hay varios intensivistas, vean ustedes, nosotros encontramos que en terapia intensiva solamente el 35% estaba bien nutrido y el resto estaba o metabólicamente estresado o malnutrido. Cirujanos, el 63% tenía buena nutrición y internistas, el 51% tenía buena nutrición. Indispensable tener nutricionistas en servicios de medicina, en servicios de cirugía y a lo mejor, pero de medicina y de terapia intensiva. En cirugía sí se necesita, pero no tantos. Si utilizamos otra de las medidas de hacerlo, que es el score de riesgo nutricional, nos damos cuenta que el 74% de pacientes en cuidados intensivos tiene riesgo nutricional alto. ¿Y qué tanto se relaciona esto con mortalidad? La mortalidad media de este estudio fue de 5.6, pero ven ustedes, muy interesante, si el paciente estaba bien nutrido, la mortalidad bajaba a 1.7. Si era una malnutrición moderada, subía a 7.7. Y si el paciente tenía malnutrición grave, subía a 19.2. No hay duda, la malnutrición es terrible, es algo que deberíamos de hacer algo con ella. Lo mismo veíamos en el score de riesgo, pacientes que estaban sin score de riesgo, su mortalidad era 1.5 y si el paciente tenía riesgo, aumentaba más de 10 veces la mortalidad. Y vean ustedes cómo, de algún modo, el sobrepeso y obesidad ofrece cierto grado de protección, no porque sea bueno ser obeso, no, sino porque estos pacientes seguramente estaban mejor nutridos que los demás. Y si nosotros vemos el score de riesgo nutricional que tiene 7 puntos, nosotros hicimos un ajuste a esta clasificación, en la cual los pacientes que tenían de 2 y menos de puntuación eran pacientes que tenían un riesgo leve, riesgo moderado de 3 a 5 y riesgo alto de 6 a 7. ¿Por qué? Porque aquí está muy claro cómo la mortalidad es mucho mayor conforme va aumentando esto y no algo tan simple como el doctor Koldrup lo planteó en su primer reporte, donde decía que estaban sin riesgo los de menos de 3 y con riesgo arriba de 3. No, aquí estamos viendo que ya con 3 puntos ya tiene riesgo de mortalidad. Vamos a adelantarnos aquí porque ya nos estamos colgando un poquito y destacar que recientemente ha aparecido la publicación de los criterios GLIM, que es simple y sencillamente, no vamos a entrar en mucho detalle, tiene un criterio etiológico y un criterio inflamatorio, fenotípico y uno etiológico. El fenotípico es muy fácil, el paciente ha perdido peso o tiene bajo índice de masa corporal.
Si puedes tener tecnología para medir masa muscular, mejor. Pero caramba, en el ejemplo de los pacientes que les presenté, no necesito tecnología. Está muy claro que el paciente tiene reducción de la masa muscular. Entonces, es muy fácil lograr el criterio fenotípico. El etiológico es bastante fácil, muy sencillo. Una de dos. O disminuyó la ingesta de alimento, o tiene una enfermedad que está afectando la absorción o la posibilidad de poder comer, o el paciente ha disminuido significativamente su ingesta por más de 2 semanas, ese sería un criterio etiológico. O tiene alguna inflamación o una enfermedad que nos está demandando significativamente el problema de inflamación. Entonces, es bastante sencillo. Intensivistas, ustedes seguramente conocen los criterios del Nutri-Score. Yo nada más les voy a destacar aquí que me parece muy buena la propuesta del doctor Heiland, en donde menciona que para el estado nutricional influye la inanición crónica, la inanición aguda, por un lado. Por otro lado, la inflamación crónica como comorbilidades que tenga el paciente o inflamación aguda medida por estudios bioquímicos como es la interleucina 6 o la proteína C reactiva. No en todos los hospitales se puede hacer esto. Por eso es que este parámetro incluso Heiland lo ha dejado por un lado. Pero usted como intensivista seguramente en sus pacientes utiliza el score Apache y el score SOFA que perfectamente se pueden cuantificar en esta tabla, y aquellos pacientes que tienen un Nutri-Score más alto son los que tienen peor pronóstico. Y en esta tabla se puede ver de un modo bastante claro que aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen un Nutri-Score bajo, como es este, en la medida en que nosotros lo estamos alimentando satisfactoriamente va disminuyendo la mortalidad. Y los pacientes que tienen un Nutri-Score alto, si nosotros vamos aumentando la alimentación de un modo inadecuado, entonces también se aumenta la mortalidad. Entonces es un buen estudio. Estamos a punto de terminar. ¿Qué necesitamos para hacer un equipo de terapia nutricional? Liderazgo. Esto no es, el líder no es aquel que levanta la mano y no sabe ni para qué. Necesitamos gente comprometida, gente que tenga pasión, que tenga conocimiento y que tenga ganas de que las cosas cambien. Pero no basta con solo tener ganas. Hay que comunicarlo y tener una comunicación asertiva, una comunicación eficiente. Y si no se comunicar, pregunte y se puede en un momento dado construir un conocimiento importante. Debo de entender que yo no debo de saberme todo, no, yo no debo de tener el conocimiento de todo. Para eso, entender que una enfermera, por ejemplo, para una colocación de un catéter periférico, ¿quién es la experta en venas? La enfermera, no es el médico. Entonces, que la enfermera ponga los PICs, yo pongo los catéteres centrales. Y sobre todo, hay que estar viendo lo que uno está haciendo, hay que escribir lo que estamos haciendo. Porque para poder desarrollar esto, se requiere, sí, un dominio del conocimiento médico. Y para eso estamos las sociedades, la sociedad hermana de la sociedad nicaragüense, que es nuestro Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional, que perfectamente podemos apoyarnos con cursos de capacitación si es que no lo tienen. Si ya lo tienen, pues adelante, no hay ningún problema. Pero se necesita a la gente comprometer en esta capacitación. No se trata nada más de aprender para guardar el conocimiento para mí. A mí me gusta mucho recurrir a referencias del Evangelio, pero no se prende una luz para ponerla abajo del agua. Digo, abajo de la cama, porque se quema la cama y no va a nublar a nadie. Hay que ponerla arriba, adelante. Señores, yo estoy aprendiendo nutrición y quiero compartir mi conocimiento. Y formar grupos que puedan detectar la problemática que hay en el hospital y tratar de encontrar respuestas para esto. Eso va a ir dando liderazgos en diferentes partes. Yo, por ejemplo, el liderazgo de mi enfermera era increíble. Cuando esta enfermera se me iba de vacaciones, yo temblaba porque aumentaban las X de catéter.
Entonces, le pedí a mi enfermera que capacitara a otras enfermeras para que hicieran una buena curación. Porque existen diferentes comportamientos o dificultades que pueden ser culturales, personales o institucionales. Los culturales es que la autoridad no es el que cobra más o el más fuerte. Autoridad es quien mejor comparte. Insisto, hay que reconocer las limitaciones. Yo ahorita ya no hago benedicciones. ¿Por qué? Ya no veo. Tengo videos y tengo una serie de instrumentos para capacitar en venodisección, pero ahorita canalizar una venita delgada ya no veo. Esa es una limitación que yo tengo. Yo no tengo la facilidad del nutricionista para hacer un cálculo aplicar el cuadro dieto-sintético, calcular rápido. No, no tengo esa destreza, pues mejor me junto con un buen nutricionista. Por favor, no se trata de ser el más importante. Creo que otra vez volvemos al evangelio. No el que quiera ser el primero que sea el último. Usted escogió un trabajo en el sector salud donde su trabajo tiene que ser el servicio. Usted vino a servir, no a que lo sirva. Por eso, dejemos esos egoísmos, esas tonterías. Si usted tiene un conocimiento, compártalo, porque si no se pudre. Es muy importante que la gente se entere de la buena nueva. Hay nutrición y la nutrición puede salvar vidas. Dígalo, pero con fuerza. Y de esto se va creando un grupo que va generando a nivel ya institucional o incluso a nivel de política pública cambios importantes y eventualmente poder generar algo mucho mejor. ¿Qué concluiría? Es básico conocer tu hospital, diagnostícalo. Es fundamental visibilizar el problema de la malnutrición hospitalaria. No puede quedarse ya abajo. Hay que detectar agentes de cambio. ¿Quiénes son la gente que sí quiere ser diferente? Hay que buscar las áreas de oportunidad y sobre todo aplicar este dicho latino de facta non verba. Es decir, ya es tiempo de hechos, no de palabras. Para poder tener a un paciente como este amigo que había estado hospitalizado en 2 hospitales donde no tenían equipo de terapia nutricional y solamente se generó toda esta malnutrición. Este era un muchacho fuerte, joven, 31 años, campesino. Llega a un hospital donde sí hay equipo de terapia nutricional y entonces es posible que lo empecemos a rescatar. Este paciente en un par de meses va a entrar ya a una cirugía de reconexión de una ileostomía. Tuvo un trauma abdominal muy grave, con sepsis abdominal grave, y afortunadamente en el hospital último donde tuvimos oportunidad de conocerlo, se pudo atender de un modo integral, no por otra cosa, sino porque ya había un equipo de terapia nutricional. Los invito a que se unan a estos equipos de terapia nutricional y pues les agradezco mucho con estas orquídeas de mi país, que sé que ustedes también tienen muchas orquídeas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la excelente ponencia y bueno, el doctor López pues nos va a hacer el lujo de coordinarnos. Doctor López. Agradeciéndole, doctor, por esta excelente ponencia. Gracias. La verdad de que ha sido muy motivadora y sobre todo enfatizando la importancia tanto de la nutrición como la de formación de los equipos multidisciplinarios. En este sentido, tenemos participantes que han levantado la mano y también tenemos preguntas que ha hecho el auditorio. Tenemos que han levantado la mano Norma Rivera. Adelante, Norma. O Patricia Pérez, que también levantó la mano.
Si no, en lo que esperamos, tenemos aquí un par de preguntas. Una de ellas, doctor, de espectador anónimo. Menciona que considera que las unidades de soporte nutricional conformado por el equipo multidisciplinario son de suma importancia. Y su pregunta es cómo lograr que este equipo sea una realidad en un ámbito hospitalario donde no se ha formado, o bien cómo empoderar a unidades ya formadas. Primero, crea que se puede soñar. Usted tiene 1000 razones por las cuales no tiene un equipo de terapia nutricional. Totalmente de acuerdo. Yo le doy otras 1000. Tiene 2000 razones por las cuales no hay equipo de terapia nutricional. Yo nada más le pido una por la cual sí lo haya. No necesito más. Cuando yo le dije a mi jefe de prestaciones médicas, le voy a contar un cuento, él se rió y se hizo realidad. Crea que es posible, crea en usted. Es muy importante que crea que usted es una persona valiosa para su hospital porque usted representa las necesidades del que no tiene voz. ¿Se da cuenta de lo importante que es su compromiso? Es tremendo, o sea, cuando uno hace conciencia de esto, ahí está así como que la piel se pone chinita. Yo representar al doliente, no, eso es tremendo, ¿no? Pues ese compromiso ojalá y lo motive. Cuando un equipo que ya se había formado y así como que perdió un poquito de energía, descanse un poco, respire y sean autocríticos. Lo peor que puede pasar, seré muy concreto, ustedes seguramente muchos vieron la película de Titanic. El final es muy estúpido. ¿Por qué se muere el güerito? ¿Por qué la muchacha fue tan egoísta? O se mueren los dos o viven los dos. Es decir, si ese servicio está empezando a claudicar, ha tenido problemas, tengan la humildad, ahora sí que perdónense los errores o las desviaciones y adelante por una razón, mis queridos amigos, todos algún día vamos a caer a un hospital. Si no es que nos mataron afuera. Y si caemos en el hospital, pues entonces, caramba, ojalá haya un nutricionista y un médico me diga, doctor Castillo, le va a poner un catéter. ¿Sí? Y sé que tengo la seguridad que me lo va a poner alguien experto. Es bellísimo esto, es un reto, pero que vale la pena que luchen por eso. Muchas gracias, doctor. Sandra Grijalva le da muestras de agradecimiento. Su opinión, ¿realmente cree que la nueva era de la atención de calidad requerirá el proceso interdisciplinario para una adecuada detección, prevención y tratamiento para abordar de este problema? Aprender a identificar pacientes con desnutrición o con riesgo y que reciban un abordaje temprano. Su pregunta es, en México, ¿qué porcentaje de historias clínicas han encontrado de que contienen información sobre el estado nutricional? Afortunadamente en el estudio no la pudimos demostrar esto y un cambio muy importante. En el estudio ELAN del 2003, aproximadamente el 22-23% hacían alguna referencia en el expediente clínico. Y en el estudio ENOLA se pudo demostrar que esto había subido al 38%. Esto coincidió mucho con el general de todos los hospitales. Y bueno, pues como yo coordiné este estudio, pues también, de hecho lo hice para todos los países, pero en especial de México, recuerdo muy bien, nos daba esta cifra. No era definitivamente resuelto el problema, pero ya me decía que estábamos empezando el camino. En México, en nuestros hospitales, cada día hay más nutricionistas, entonces cada día, y sobre todo, hemos retado mucho al nutricionista
para que escriba su opinión en el expediente clínico. Eso es muy importante. Piérdale el miedo a los médicos. Usted también es un profesional de salud. Escriba su opinión y siéntese con el médico para que juntos se encuentren una mejor alternativa de solución. Ok, perfecto, doctor. Muchas gracias por responder estas preguntas. Tenemos más palabras de agradecimiento. Francisco Somarriba, estando de acuerdo en que hay que integrar en la visita lo que es al médico, al nutricionista hospitalario. Doctor, yo tengo una pregunta que también está relacionada con las preguntas que le han realizado. En su experiencia o en sus inicios, cuando le tuvo que iniciar el proyecto del programa interdisciplinario en su hospital, dentro de las barreras que tuvo, de las limitantes que se encontró, ¿recuerda alguna? Por ejemplo, una mala comunicación médico con nutrición, la vigilancia o el seguimiento del aporte nutricional, si estaba siendo adecuado. ¿Qué limitantes se encontró? La primera barrera fue una barrera terrible de superar, que era la personal. Era, ¿de verdad sí será posible hacer esto? Créanme que al principio no estaba muy seguro, ¿eh? Yo no creía que pudiera ser realidad. Pero cuando crees que es posible, pues sí. Recuerden la obra de teatro de Anita la Huerfanita, la canción dice, seguro que hay sol mañana. Esa era la primera barrera. La segunda, en la medida en que, algo que a mí me ayudó mucho fue que soy internista de formación. Entonces, y los internistas somos obsesivos en poner notas. Entonces, cada que teníamos algún paciente, hacíamos una nota casi de hoja, de una página y media, donde fundamentábamos todo el por qué el paciente necesitaba tener terapia nutricional. Y entonces al médico no le quedaba de otra más que, simplemente, adelante. Tuvimos otras en donde el médico de plano sí nos dijo, no, doctor, es que este es mi paciente. Y fueron pleitos fuertes. Le dije, primero, doctor, el señor no es de usted, porque el señor no es esclavo de nadie. Este es un paciente de la institución al cual nosotros servimos. Entonces, si este paciente cumple con criterios de malnutrición y yo tengo la oportunidad de ayudarlo, con permiso, doctor, voy a ayudarlo. Si usted no está de acuerdo, por favor, ponga su queja en la Junta de Ética del hospital y ahí platicaremos. Hay que tener certeza de tu dicho. Y si tu dicho estás convencido y está fundamentado, adelante, no tengas miedo, no va a pasar nada. Lo más seguro es que vas a lograr y el paciente te va a sonreír como este paciente que nos despidió. Ese es el mejor regalo. Doctor, sé que por tiempo también es un poco difícil abordar todos los aspectos que tienen que ver con la parte de la nutrición hospitalaria. Esta ha sido una introducción muy buena, muy motivadora, como se lo explicaba. Aquí tenemos en el chat una opinión de Norma Rivera. Buenas tardes, felicitaciones por el tema. Aquí en Nicaragua sería importantísimo, como dice el doctor, hacer un diagnóstico en todos los hospitales del país para valorar cómo están en esta área. Y considero que existe una gran dificultad en este sentido. Bueno, es sin duda una barrera que tenemos y esperemos de que sus pláticas como esta pues nos ayuden a superar esta barrera. Doctor, quisiera saber si vamos a tener algún contacto con usted posteriormente para seguir ampliando en el tema de nutrición. Con muchísimo gusto, a través de Rita, ustedes tienen ya mi comunicación directa, no hay ningún problema. Y yo nada más les preguntaría esto, doctor López,
¿Para qué son las barreras? Para romperlas. Para romperlas. Las puertas cerradas hay que abrirlas. Y si no hay puerta, pues haga un hoyo. Y terminaría como como Gracias, doctor. un poema muy bello de Benedetti, y creo que esto nos da mucho esta solidaridad en Latinoamérica y más a través de esta Federación Latinoamericana. En esa bellísimo poema que se llama Hagamos un trato, dice: compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2, hasta 3, sino contar conmigo. Cuenten conmigo hoy y siempre. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tío, estamos muy agradecidos con su experiencia, con compartir. Le envían saludos desde Paraguay, ¿verdad? Tenemos pues gente conectada de toda Latinoamérica, Paraguay. Muchas gracias. Saludos a todos. Esta plática va a quedar en nuestro canal de YouTube en los próximos días, pues pueden buscarla, ¿verdad? Y bueno, seguramente esta es la primera de muchas otras ponencias que el doctor nos permitirá el lujo de poder contar con él. Les agradezco a todos y cada uno quienes nos acompañaron. Llegamos a tener 88 colegas que estaban conectados y bueno, pues contentos de todo. Esto obviamente pues es de sumo estímulo para nosotros. Doctor López, muchas gracias Rita por la oportunidad de contactarnos con el doctor Juan Carlos y nuevamente doctor Juan Carlos, saludo hasta Morelia, debe estar haciendo mucho frío probablemente a esta hora, así que... Sí, por eso me ven con suéter. Sí. Un saludo hasta Morelia, ¿no? Y enhorabuena. Gracias también por aquí, un gran abrazo para todos. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. Muy buena tarde. Buenas noches. Hasta luego. No ha cambiado de tamaño, pero hay que saber que la tabaquina se